Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar la clase de el Asia Sudoriental desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial del historiador Lucien Bianco, quien nació en Francia en el año 1930, estudió en la Universidad de París y se especializó en la historia del campesinado chino del siglo XX y se inscribe dentro de la corriente del pensamiento marxista. Este texto forma parte del libro Asia Contemporánea, editado en el año 1992. Bianco distribuye el texto en 6 apartados que lo vamos a pasar a explicar a grandes rasgos a continuación. El primero de ellos es los factores del nacionalismo, donde Bianco señala que así como el capitalismo engendra el proletariado, la colonización suscita también el nacionalismo. En este sentido, la toma de conciencia de la opresión exterior provoca la afirmación de la personalidad nacional y de la unidad étnica. En este contexto, el imperialismo crea así la rebelión contra sí mismo. Pero Asia también se revela contra las formas atrasadas de su propio pasado para intentar transformar un mundo casi feudal en un mundo moderno. Es evidente que los nacionalismos se desarrollan en oposición a Europa. Por eso mismo, en el caso de Tailandia, el nacionalismo nunca llegó a calar tan hondo, ya que ésta no formó parte de las colonias permanentes europeas. Los nacionalismos, para que se desarrollen, necesitan de una penetración mucho más profunda de las potencias europeas. En este sentido, aunque no ejerciera gran influencia sobre el resto de Asia, cabe destacar la Revolución Filipina del año 1896, que puede ser considerado el primer movimiento plenamente nacionalista, debido a la ocupación ejercida por los españoles que estuvieron durante un periodo de 300 años, quien habían instalado un régimen de desigualdad y despotismo. La insurrección general tuvo lugar en 1896 y se expandió rápidamente, proclamando la República bajo la presidencia de Aguinaldo. La influencia ideológica fue un factor determinante. Esta no se extendería a través de la enseñanza oficial, sino por la circulación clandestina de libros prohibidos que iban desde obras de filósofos como Rousseau y Lenin. Estas obras de los pensadores europeos eran leídas asiduamente por la élite intelectual asiática. Pasamos al papel de las religiones que tuvieron injerencia en el movimiento nacional. En ciertos países, la religión desarrolló un papel muy importante. Podemos señalar el caso del budismo en Birmania y Camboya y del islamismo en Indonesia. Estas religiones, señala el historiador, actuaba como un símbolo de reagrupamiento de las masas bajo un signo de traiciones frente a un extranjero invasor con una fe diferente. En el caso birmano, el budismo, después de la caída de la monarquía, constituía el único nexo que unía al pueblo con su pasado. Y a partir de 1897 nacieron múltiples asociaciones budistas que contribuyeron al despertar del nacionalismo birmano. Por su parte, el Islam resultó un vehículo de progreso para Indonesia debido a que solo fue un barniz que recubría profundas capas de hinduismo, budismo y cultura indígena primitiva. La influencia del budismo y del Islam se explica debido a la poca atracción del cristianismo, ya que éste estaba ligado a la conquista occidental. En el caso filipino, el nacionalismo se formó en oposición a la Iglesia española y no bajo su influencia. En cuanto a las primeras organizaciones nacionalistas, encontramos para principios del siglo XX que cambia la dirección de estos movimientos, pasa de la mano de la aristocracia a clases sociales nacidas propias de la colonización.
En gran parte, la aristocracia aceptó por lo general una dominación extranjera que, aún despojándola de sus propios poderes efectivos, mantenía una posición nominal. Y más que favorecer la acción de estos movimientos nacionalistas, trabajaban en su contra. Solo algunas raras excepciones podemos encontrar, como es el caso de los intelectuales vietnamitas Phan Boi Chau y Pan Chau Trinh, quienes constituyen un verdadero ejemplo en este sentido. Ambos fueron beneficiarios de las más altas recompensas de los intelectuales vietnamitas y se negaron a ocupar los puestos en la administración que le ofrecía la corte, y dedicaron su vida por la lucha de la independencia de su país. Por el lado de Chau, este intentó buscar apoyo en los japoneses para derrocar las fuerzas coloniales, mientras que Trinh se ajustó siempre al marco legal. Ambos rechazaban el régimen monárquico y quisieron renovar al pueblo a través de la instrucción y construir una democracia. En el caso de Indonesia, sometido hace mucho tiempo a la dominación europea, a la extensión de la administración holandesa y al desarrollo del intercambio, esto creó un pequeño grupo de funcionarios y comerciantes que para 1908 se crea la Budi Utopo, que agrupaba en su seno a orientales occidentalizados. La mayor parte de ellos eran pequeños funcionarios de Java. Estos se fijarán como objetivos el progreso económico y sobre todo el progreso cultural del país, aunque señala el autor que no llegarían a conectar con las masas y se limitarían a tibias reivindicaciones. Por el contrario, tenemos el caso del Islam, que es la Asociación de Comerciantes Musulmanes, el Sarecat, que tuvo un gran éxito desde su fundación en el año 1911. Esta sería la primera manifestación de nacionalismo burgués, señala Bianco, con rasgos progresivos, ya que atacaba los privilegios feudales y se oponía a la jerarquía colonial y a las grandes empresas europeas. En este sentido, el autor destaca que la esencia del movimiento nacionalista es la revuelta de las fuerzas productivas creciente de una sociedad indígena al principio del capitalismo contra una dominación económica y política de un extranjero. Cabe destacar que la Primera Guerra Mundial tuvo importantes repercusiones en Asia. Las rivalidades y divisiones de las potencias europeas aparecen ahora claramente, e incluso los vencedores salen debilitados del conflicto. También tenemos el atenuante, por supuesto, de la revolución bolchevique del año 1917, que lanza un llamamiento masivo a luchar contra el imperialismo. Cabe destacar dentro de estos movimientos nacionalistas, como en el caso de la India, el movimiento encabezado por Gandhi, con su táctica de no violencia, desobediencia colectiva y el boicot a los productos europeos, consideran numerosos adeptos, especialmente en lo que es en Birmania e Indonesia. Bianco señala que para el periodo de 1930, perdón, de 1920 a 1930 es el progreso de las organizaciones nacionalistas dirigida por una burguesía o unas clases medias que han llegado a tener una conciencia más aguda de la situación de su país. El autor sostiene que las deserciones y las represiones de las actividades nacionalistas podrían explicar la atracción cada vez mayor hacia el comunismo. En este aspecto tenemos el apartado que es el auge del comunismo. Bianco subraya que las ideas socialistas se habían introducido en Asia sudoriental antes de la Primera Guerra Mundial, en el momento en que se formaba el proletariado industrial. Para el año 1914 se crea en Java la Asociación Socialdemócrata de las Indias Orientales, dedicada a la difusión de las ideas de Marx, y esta tiene un gran impulso con la Revolución de Octubre. La Internacional se interesa especialmente por los espacios geográficos de Indonesia e Indochina,
países que cumplirían con las condiciones prerevolucionarias, ambas con regímenes autoritarios y poblaciones numerosas sumidas en la miseria. En este contexto, para 1920 se funda el Partido Comunista Indonesio, el primer partido comunista de Asia Sudoriental. En principio sus progresos son notables y logran conseguir el control de varios sindicatos, pero sobrevalorarán su influencia y en 1923 decretarán una huelga general de transporte y anunciarán el objetivo de instaurar el poder soviético. Esto, señala Bianco, les valió la crítica de Stalin en 1925, quien los tildó de izquierdistas y sectarios. Finalmente, finalmente esta huelga fracasaría y sería aplastada por el gobierno con una terrible represión. También para el mismo año, para 1930, aparecen partidos comunistas en lo que es Malasia y Filipinas. En cuanto a los movimientos en torno a 1930, la crisis de 1929 precipita la crisis del sistema capitalista y con ella el hundimiento de la economía colonial también. Basado esta en la exportación de materias primas y géneros coloniales, ofrecen una vulnerabilidad total en los sectores y se desencadena una vulnerabilidad total en los sectores campesinos y los trabajadores asalariados. Bianco sostiene que la depresión económica tiene así por efecto reunir las diferentes fuentes de descontento y funcionar en un mismo impulso reivindicador todas las capas de la población. Por todas partes estallan revueltas en este periodo de un punto al otro en todo el área de Asia Sudoriental, que se propaga como una reacción en cadena. La señal se desencadena en Vietnam en 1930. El 10 de febrero se subleva el Partido Nacionalista de Vietnam en Siem Bai. El movimiento mal coordinado no es seguido y sus principales líderes son ejecutados. No obstante, dicha acción había tenido profundas repercusiones. En este contexto, los comunistas toman el relevo y para 1930 se desatan manifestaciones populares en el norte, llegando a su punto más álgido en septiembre, cuando se forman los soviets de obreros y campesinos que reparten las tierras. El movimiento toma un carácter plenamente revolucionario. En el caso de Birmania, en 1930 se produjo la explosión de los campesinos pobres que luchaban por la disminución de los impuestos y por recuperar sus tierras en manos de los indios y contra el gobierno británico. En Filipinas, las masas explotadas por los hacendados se ponen en movimiento bajo impulso de partidos de izquierda. En el caso de Malasia, se crea el Partido Comunista en 1930, consiguiendo el control de la Federación Estudiantil y la Federación General del Trabajo. El comunismo progresa en todas partes por Asia y se ve incrementado su prestigio gracias a el gran éxito de los planes quinquenales llevados a cabo en la URSS. Cabe destacar que es la primera vez que las masas han despertado a la vida política y a las aspiraciones confusas del campesinado y el proletariado hacia una mayor justicia social. Vienen ahora a unirse con las reivindicaciones de la élite intelectual. Por último, tenemos el caso de Siam, que es el único país que ha permanecido independiente. La crisis de 1929 tuvo importantes repercusiones en esta región. Provocó una revolución que transfirió el poder de la realeza a un pequeño grupo de oficiales e intelectuales pertenecientes a la pequeña nobleza y a la clase media. Estos grupos habían cursado sus estudios en Europa, donde se habían impregnado de las ideas nacionalistas y socialistas, y al regreso a su país habían manifestado un descontento con la monarquía, ya que habían imposibilitado acceder a los escalafones superiores en la administración. Al principio, la falta de organización y el respeto tradicional por la realeza impidieron que estos sectores intentaran algún tipo de movimiento, pero con la crisis de 1929, esta hizo cristalizar el mal latente. Con todo esto, para el año 1932
se produjo un golpe de Estado que no encontraría mayores resistencias, promulgando una constitución donde se establecía un gobierno responsable ante una asamblea elegida a medias por el rey y el resto por sufragios. Como bien señala Bianco, esta oleada de nacionalismo se acentúa en 1938 con la llegada del poder de Pim Bum Son-Gran, quien lanza la doctrina Thai, cambiando el nombre del Siam por Tailandia. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo.